Buen día, soy la profesora Verónica López. En esta ocasión vamos a trabajar el tema clasificación de cuentas contables de patrimonio neto y pérdida. El capital o patrimonio neto. Iniciaremos por esta parte de la clasificación de cuentas. El capital contable representa las aportaciones por los propios dueños del negocio o los socios. Las aportaciones que hacen los inversionistas es lo que conforman el capital o patrimonio. Al invertir, es un negocio, los inversionistas adquieren derechos sobre los activos de la empresa. Dentro de las cuentas de capital vamos a encontrar el capital autorizado, que lo vamos a clasificar en el balance de saldos en el haber y en el balance general en el pasivo, como también las acciones por suscribir y suscriptores de acciones, que va a ser clasificado en el debe, en el balance de saldos y en el balance general en la columna del activo. Ahora bien, la clasificación contable de las cuentas de pérdida y ganancia son importantes porque representan cuántos ingresos tiene la empresa en el caso de las ganancias, y en el caso de pérdida vamos a incluir acá todos aquellos gastos que nuestra empresa tenga en determinado periodo. Ahora bien, ¿cuál es el concepto realmente de las cuentas de pérdida y de ganancia? La pérdida. Esta clasificación colocaremos todas las cuentas que estén relacionadas con los gastos que incurre la empresa para poder operar. En las ganancias, esta clasificación colocaremos todas las cuentas que estén relacionadas con los ingresos que tiene una empresa por concepto de ventas, beneficios económicos que obtengan sus transacciones, y podemos mencionar también la prestación de servicios si la empresa lo realiza. Ahora bien, trabajemos en esta clase las cuentas de gasto. ¿Qué son las cuentas de gasto? Primero vamos a tener en cuenta que el gasto es un egreso, es decir, una salida de dinero que está destinada a la distribución de un producto o un bien. Podría ser un desembolso causado por la administración de la empresa. Un gasto financia una actividad específica en beneficio de la empresa, pero se diferencia del costo porque queda consumido al instante. Por ejemplo, los gastos de los salarios administrativos, el pago de energía eléctrica, el pago del transporte por la venta de un producto. Las cuentas de gasto o pérdida en el balance de saldos van a ser anotadas en la columna del debe. Y cuando realicemos la hoja de trabajo, estas las vamos a anotar en la columna de pérdida, es decir, en el estado de resultados. ¿Qué cuentas son las que colocamos acá? Pues podemos encontrar, por ejemplo, gastos generales. Esta cuenta está conformada por el teléfono, el pago de electricidad, el pago de agua potable. Sin embargo, en una empresa con una magnitud o una proporción amplia, vamos a encontrar las cuentas cada una en su rubro. Sin embargo, si es una mediana o pequeña empresa, vamos a encontrar que en la empresa le incluyen en gastos generales. Pero de las dos formas es correcto el registro contable. También en las cuentas de gastos, como ya lo vimos, los salarios a los empleados y todos aquellos ingresos que tengan los empleados. Es decir, la bonificación incentivo, el sueldo extraordinario, comisiones que la empresa dé por ventas, todo lo que se le paga a los trabajadores se considera como una pérdida. El impuesto único sobre inmuebles. El pago de aquellos impuestos que no lleven la palabra por pagar se considera un gasto. Los intereses gasto, como su nombre le indica, ¿verdad? Ya esto es un interés que se ha pagado. ¿Por qué? Porque por eso se llaman intereses gasto. Donativos, todos aquellos donativos que realiza nuestra empresa, es una cuenta de pérdida. ¿Qué es la pérdida entonces? Son todos los gastos que tiene la empresa. Y pues como hemos venido trabajando, la clasificación de cuentas es otorgándoles lo que es una tabla donde pues ya conocimos que las cuentas de pérdida o cuentas de gastos se van a clasificar en el balance de saldos, en el debe y en el estado de resultados en la columna de pérdida. Y vamos a detallar un listado de algunas de las cuentas que podemos encontrar dentro de esta clasificación. Y por ejemplo, acá tenemos aguinaldos. Ya dijimos que todo lo que se le da a un trabajador como aguinaldo y bono 14 se consideran pérdida.
todos los alquileres que son pagados por oficinas o por la empresa o por las instalaciones donde tengamos a la venta nuestro producto se considera como pérdida. Amortizaciones y depreciaciones de los activos fijos se consideran pérdida. Combustibles y lubricantes consumidos. Todo lo consumido, ya sea material de empaque, combustibles y lubricantes, papelería y útiles, va a ser una pérdida. Comisiones gasto, todas aquellas comisiones que pague la empresa, cuentas dudosas o cuentas incobrables o cuentas malas, estos son sinónimos, pertenecen a un mismo rubro, son todas aquellas cuentas que se consideran como pérdida porque nuestro cliente no se presentó a pagar en un periodo máximo de 2 años. Después de 2 años, pues ya la ley nos indica, considere esa cuenta por cobrar como pérdida. Y la vamos a registrar en este rubro. Las cuotas patronales que pagamos como empresa se consideran pérdida. Las depreciaciones, ya les dije, el desgaste de los activos fijos los consideramos como pérdida. Toda aquella cuenta que diga gasto, gastos generales, gastos misceláneos, gastos publicitarios o publicidad y propaganda, se considera pérdida. Y todos aquellos impuestos que hayamos pagado, que no digan, o que tengamos que pagar, nuestra partida siempre deben haber. Entonces, cuando registramos el impuesto es pérdida. Cuando registramos en el pasivo, el por pagar, va a ser un pasivo, ¿verdad? Entonces debemos de tener en cuenta esta diferencia. Si vemos solo el nombre del impuesto, consideramos pérdida. Si vemos el impuesto más la palabra por pagar, es considerado pasivo. Los inventarios, uno de mercadería, de material de empaque, de papelería y útiles, todos los inventarios número 1 o números o inventarios iniciales se consideran pérdida. Todo lo vencido, por ejemplo, seguros vencidos, alquileres vencidos, todo lo vencido se considera pérdida. Los sueldos, pues ya dijimos, todo lo que se paga a los trabajadores, ¿verdad? Sueldos ordinarios, sueldos extraordinarios se consideran pérdida. Acá tenemos la palabra suministros consumidos. Es lo mismo a decir, por ejemplo, papelería y útiles consumidos o combustibles y lubricantes consumidos, va a ser una pérdida. Fíjense que como hay sinónimos, ¿verdad? Entonces, pues se anotan acá en la clasificación de cuentas para tener usted, dependiendo de lo que usted va a utilizar, usted tenga acá su ejemplo. Útiles sin seres consumidos, ya les dije, todo lo consumido es pérdida. Viáticos, que es un pago a los trabajadores, también se considera como pérdida. Bueno, nuestra clase termina con la frase: continúe estudiando, el cansancio es temporal, la satisfacción es para siempre. Realmente, pues cuando estamos estudiando, a veces notamos aquel cansancio, aquella situación en la que ya no queremos seguir adelante, pero tengamos presente que nuestra satisfacción va a ser para siempre. El logro del éxito, el logro de esas metas, el poder llegar al éxito es para siempre. Entonces, hasta acá dejamos la clase. Los espero en la próxima reunión. Hasta pronto.